Hola, buenas tardes, sean muy bienvenidos. Dios les continúe bendiciendo. Verdaderamente es un gozo para nosotros en el Señor de que hoy usted se ha conectado a esta transmisión. Esperamos que sea de mucha bendición la palabra que el Señor trae en esta tarde para usted y para su familia, creyendo y esperando que usted tome esta palabra y camine en ella para poder escuchar y para poder caminar en el plan y el propósito que Dios quiere con cada uno de nosotros. Como siempre, les agradecemos a cada uno de ustedes por apartar este tiempo para el Señor, para escuchar su palabra, para acompañarnos a nosotros. También les damos las gracias a los pastores del Ministerio Fuente del Cielo, Pastor Cristian, Pastora Yuri, que nos trae este programa el día de hoy. Gloria a Dios, Dios me les bendiga grandemente. Y una vez más queremos darle la bienvenida a este programa, a este nuevo mensaje que Dios nos ha dado para esta semana. Y como siempre agradecerles de parte del Ministerio Fuente del Cielo, que es el que trae este programa, y agradecerles a cada uno de ustedes que nos acompañan semana tras semana, que siguen las enseñanzas, que escuchan la palabra, porque sabemos y esperamos y creemos que Dios se va a glorificar grandemente con cada palabra que uno escucha, en un año donde Dios está haciendo cosas grandes, donde Dios está hablando de cosas grandes y donde también están sucediendo muchísimas cosas de las cuales con la palabra que Dios nos ha dado el día de hoy, nosotros podemos ver la diferencia en muchas áreas según los tiempos en que nosotros estamos ubicados y según las cosas que están sucediendo en el mundo. Así que antes de adentrarnos en el tema que traemos para este episodio, queremos invitarles como siempre a que ustedes compartan este enlace de esta transmisión que lo encuentran en la plataforma de YouTube y en redes sociales para que la puedan compartir con todas las personas que ustedes quieran y puedan para que la palabra del Señor llegue hasta la vida de más personas. Entonces queremos darle gloria a Dios y una vez más agradecerle a cada uno de ustedes, queremos bendecir sus vidas y sus familias por medio de la palabra del Señor. Así que vamos a dar inicio con un tema acerca de un rey. Es un tema muy interesante porque vamos a hablar acerca de un rey que empezó siendo muy niño. A la edad de 8 años fue colocado en el trono por causa de que su padre siguió los caminos que la mayoría de los reyes de Judá siguieron, siendo un descendiente también de un rey llamado Ezequías, un rey que había hecho las cosas conforme al corazón de Dios, pero sus descendientes, los siguientes reyes, se apartaron del camino hasta que vinieron dos reyes, uno llamado Manasés y otro llamado Amón, pero sobre todo este Manasés trajo gran ira sobre Judá, sobre todo el pueblo, y el hijo de Amón, Josías, es un rey que vino a una edad muy corta, que quiero que mi esposa nos comparta un poquito acerca de él, y hay un acontecimiento muy particular que es algo que Dios está haciendo en muchas familias, que sucedió con este rey. Amén. Bueno, es importante primero poner todo en manos del Señor, ¿verdad? Para ser guiados, dirigidos a través del Espíritu Santo de Dios y que no hablemos nosotros, sino más bien que seamos ese instrumento en las manos de Dios para que llegue la palabra, que es la buena semilla a cada uno de ustedes y que ella sí pueda dar fruto en el corazón de cada uno de ustedes. Debes pedirle al Señor que tu corazón sea esa tierra fértil en la cual esa semilla va a venir y vamos a poder ser entendidos en lo que el Señor está hablando hoy con la revelación del Espíritu Santo. Podemos Amén. poner todo en manos del Señor. Vamos a compartir una oración con cada uno de ustedes. Le pedimos que por favor nos acompañe. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Venimos a exaltar, a bendecir tu nombre, a pedir la guía del Espíritu Santo y a orar por cada persona, Señor, que ve cada uno de estos mensajes. Oramos por sus familias, oramos por sus necesidades, oramos para que el entendimiento se abra a la palabra, oramos para que esta palabra corra y sea glorificada, Señor, según el propósito por el cual tú la has declarado, y oramos también y declaramos que se levantan, Señor, esas personas en cada familia, en cada hogar y aún en las iglesias, esas personas que van a hacer lo mismo que este rey, que se van a levantar a hacer las cosas conforme al orden de tu palabra, Señor. Eso oramos y eso pedimos para los hogares, para las familias, para que tu reino se establezca, Señor, en toda la tierra y tu nombre sea glorificado.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Nosotros lo que queremos transmitir a través de esta palabra es que usted comprenda que para cada uno de nosotros hay un tiempo en el que el Señor nos da. Y ese tiempo nosotros debemos tomarlo y administrarlo conforme a la voluntad de Dios, marcando una diferencia de aquellos que no quisieron tomarla, porque Dios le da el tiempo y el espacio a cada persona y nos llama a cada uno de nosotros a marcar una diferencia y a caminar conforme a su voluntad, obedeciendo para que podamos o que sea cumplido el plan y el propósito en cada uno de nosotros, y no solamente en nosotros, sino la generación que sigue y que la generación impactada, la generación pasada, pueda ser impactada a través de la obediencia de uno y puedan volverse al Señor. Esa es la importancia de cuando Dios llama a alguien, no tener las cosas para sí mismo, sino más bien para caminar de una manera diferente, representando a Jesucristo, conforme Él quiere que cada uno lo haga a través del testimonio, a través de nuestra vida. Entonces, así como el rey Josías, que es característico aquí en la palabra, así también Dios nos habla a cada uno de nosotros, nos habla a nosotros, le habla a usted y le habla a su familia. Por ejemplo, el rey Josías fue anunciado no solo en ese momento, sino si nos vamos a Primera de Reyes, él fue anunciado por un profeta desde antes de que él naciera. Ya su vida venía marcada para algo en específico. Entonces hablan de que él vendría a reformar muchas cosas que el pueblo había dejado tiradas, pero ahora cuando él toma el cargo, él lo toma siendo muy joven, y cuando aquí podemos ver un pequeño resumen de que cuando él lee las ordenanzas del Señor, él puede notar que hay cosas que no se estaban cumpliendo. Y él lo que quería hacer era agradarle al Señor, caminar en rectitud y marcar la diferencia de toda una generación que más bien había echado a perder y había hecho que las personas se olvidaran del Señor y se apartaran de su fe. Asimismo, cuando el Señor a nosotros nos llama, es para atenderle y para marcar una diferencia de toda nuestra familia, cortando costumbres, cortando malas enseñanzas que venimos arrastrando desde años atrás, para poder caminar de una manera diferente, en un nuevo camino conforme al plan y al propósito de Dios. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Reyes, al segundo libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer del verso 8 al 13 primeramente, para comprender cuál fue el impacto que tuvo el rey Josías cuando se lee el libro de la ley. La palabra, así es. Dice la palabra del Señor: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo de rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Vea qué tremenda esta última parte, cuando él recalca que los antepasados no habían atendido a los mandatos del Señor y por eso había venido una ira.
Probablemente el Señor ya había hablado una y otra vez de las cosas que estaban mal y las personas no le atendían, pero tiene que llegar una persona en querer detener lo que se está haciendo mal y empezando a caminar de una manera diferente. Dice la palabra que Él rasgó sus vestidos. Eso significa que Él se humilla ante la presencia de Dios. Él reconoce que hay algo mal, reconoce que hay algo que cambiar. Y Él posteriormente comienza a ver qué puede hacer conforme a lo que estaba escrito en el libro de la ley para poder agradarle al Señor. De hecho, más adelante en la palabra dice que Él barrió, dice la palabra que Él barrió a los adivinos, barrió a los agoreros. Él lo que hizo fue quitar todo aquello que al Señor no le agradaba. Sí, así es, gloria a Dios. Y entonces es ahí donde lo más interesante del caso del rey Josías es que habla la palabra de que no hubo ningún rey en que se propusiera en su corazón hacer reformas o volver a la palabra de Dios de la manera en la que lo hizo este rey. Y es que esto es lo que va a suceder con la nueva generación que se está levantando, en donde recuerdo como testimonio una vez estando en vacaciones de la universidad, estaba preocupado pensando en unas cosas hasta que por alguna razón me acordé de que tenía una de esas Biblias pequeñas guardada en un gavetero, y en el momento en el que yo empiezo a abrir ese librito, empiezo a leer el Evangelio de Mateo y llegó un punto donde me dio bastante tiempo, no podía dejar de leer el Evangelio de Mateo, y a partir de ese momento empezaron a suceder muchos cambios en mi vida, desde el momento en que la palabra de Dios empezó a entrar en contacto conmigo, o que yo me encontré de nuevo con la palabra del Señor, dicho de una mejor manera. Y ahí muchos cambios empezaron a pasar, muchas respuestas empezaron a venir, y empecé a entender muchas cosas de las cuales estaba preocupado esa vez, donde Dios por medio de su palabra me empezó a hablar y a aclarar el entendimiento de muchas cosas. Pero vamos a la misma situación, era un tiempo donde la palabra estaba mucho tiempo ahí, siempre estuvo ahí, pero así ha estado en muchas familias donde la palabra de Dios ha estado guardada en una gaveta, donde no ha venido nadie a escudriñarla, donde no ha venido nadie a meditar en ella de día y de noche, como Dios le dijo a Josué, donde no ha venido nadie a transmitirla, a enseñarla a sus hijos, a su familia. Y es ahí donde la apostasía, que eso era lo que había pasado en este tiempo, nos habla de que la casa de Jehová tenía que ser reparada. El rey primeramente mandó a que se recogiera el dinero que había en la casa de Jehová para darlo a albañiles, a carpinteros y demás, porque la casa estaba con ya necesidad de arreglarse. Eso habla de un abandono del pueblo y de sus reyes, un abandono de la fe, un abandono del templo. Y aún el sumo sacerdote, es increíble que el sumo sacerdote, siendo el que había sido ungido y el que estaba ahí para entrar delante de la presencia de Dios al lugar santísimo una vez al año, no sabía dónde estaba la palabra de Dios, no sabía dónde estaban los libros, los rollos, porque por cuanto él fue por mandato del rey, es ahí donde él dice: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Ese quiere decir que lo habían guardado a tal manera que no lo habían vuelto a sacar, no se sabe en cuánto tiempo, pero habla de que la ira de Dios venía sobre Judá, era inminente que iba a caer sobre Judá y sobre todos sus moradores y su respectivo rey, por cuanto habían dejado la palabra de Dios, habían dejado los caminos de Dios, habían dejado la casa de Dios, habían dejado todo, habían abandonado la palabra, aún en sus hogares, y todas estas cosas hicieron que el pueblo se volviera a la idolatría, porque eso fue la causa de la destrucción de Jerusalén. Pero hubo alguien que estaba entrando en turno, hubo una persona que desde muy joven, así como cuando una persona desde muy joven empieza a tener encuentro con Dios, empieza a contactar con la palabra, y sucede algo que no había sucedido durante generaciones, donde ocurre un despertar en la conciencia tan grande que vino a él. Cuando él empezó a oír las palabras que se le estaban diciendo, él empezó a entender
por qué las cosas estaban como estaban. Él empezó a entender por qué, y él seguro empezó a entender los patrones de los reyes anteriores. Él seguro empezó a entender los patrones del pueblo durante todos esos años que él había visto, pero que jamás había despertado, por cuanto no había captado que lo que él podía confirmar con sus ojos eran las maldiciones que estaban escritas en ese libro de la ley. Así que él se da cuenta del porqué de las cosas, y ocurre en él un despertar, una indignación y un temor que hacen que él empiece a sentir un peso, hacen que él empiece a sentir un temor, una angustia de ver que sus padres, dice él, hablando de los padres, los antecesores de todo el pueblo, tanto los suyos como los del pueblo, habían sido negligentes con todas estas cosas y ahora se encontraban en un problema con el agua hasta el cuello, como se dice popularmente, por cuanto no escucharon las palabras de este libro, dice ahí, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y la indignación de este rey, esa expresión de rasgarse las vestiduras, de arrepentirse, de angustiarse y de buscar rápidamente una solución para enmendar las cosas, fue lo que hizo que Dios le diera una respuesta diferente. Y nosotros vemos que él mandó a sus siervos a preguntar, a consultar a Dios, así que los mandó hacia una profetisa que estaba en ese lugar, y en el versículo 15 se ve la respuesta que ella le dijo, si lo podemos leer, del versículo 15 al versículo 20. Dice la palabra del Señor, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que se había leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Escuche esto, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Note cómo el pueblo no era el que se había vuelto al Señor, sino más bien el rey Josías, que era que tenía una urgencia en su vida de no terminar como todos los reyes, usualmente de él para atrás, porque el final de ellos fue caótico. Pero él tenía algo diferente y él quería caminar de una manera diferente. Y él, al humillarse, mueve el corazón de Dios y Dios le trae la respuesta y dice que él estaría en paz. En su tiempo, él nunca vio el mal que Dios había hablado para este pueblo, sino en tiempo de sus hijos fue que vino. Así es, y eso es lo que sucede en las familias, donde el Espíritu Santo nos ha estado compartiendo y hemos estado identificando muchas cosas, como cuando usted se reúne, por ejemplo, a compartir con familiares, y usted se da cuenta de la estructura de los hogares de cada familiar cercano o ya sea un poco más lejano, pero si usted se fija en una línea o en la segunda línea generacional, de ahí usted obtiene una cantidad de información que es increíblemente confirmatoria de todas las cosas que suceden por apartarse de la palabra de Dios, donde usted puede identificar cómo la forma de vivir de los hogares de familiares que no se convirtieron a la palabra o que alguna vez escucharon la palabra, sirvieron a Dios y se apartaron. Usted puede ver diferentes patrones que se vienen cumpliendo y que aún ya jóvenes están tomando también y están siguiendo
de la misma manera, así como venían los reyes de Judá y todo el pueblo, donde usted puede identificar las mismas maldiciones, las mismas pérdidas, las muertes son parecidas con enfermedades similares. Las situaciones en cada familia suelen ser muy similares y suelen reflejarse entre los distintos parientes. Entonces eso es lo que habla la palabra, y lo que Dios quiere y lo que Dios va a hacer es que hay personas que van a entrar en su tiempo de oportunidad en lo que Dios está haciendo, porque llega un momento en donde después de múltiples llamados de Dios, hay un punto en donde Dios decide no dar más oportunidades y donde es inevitable el cosechar todas las consecuencias de los pecados que se han venido arrastrando, de las traiciones contra el Señor y de todo el abandono hacia la palabra. Entonces, pero hay personas que obtienen la oportunidad y reciben testimonio, personas que todavía no han recibido el testimonio de Dios y que vienen entrando en turno. Veníamos hablando de que el rey venía entrando en su turno porque de muy joven lo pusieron en su cargo. Dice que empezó a reinar de 8 años. Lo más probable era que su padre había muerto joven, por cuanto el rey tuvo que sucederlo con tan poca edad. 8 años no es una edad para convertirse en un rey, pero sabemos que la línea generacional de los reyes normalmente es el primogénito, el que toma el lugar de su padre para gobernar, y siendo tan solo de 8 años y sabiendo cómo era su padre, nos damos cuenta de que su padre tuvo un mal final. Así que cuando la palabra de Dios viene a él y él empieza a escuchar la palabra de Dios, lo que hizo, su actitud, su conducta, su arrepentimiento fue que Dios entrara en pacto de paz con él. Así es cuando en una familia hay un muchacho o una muchacha que empieza a recibir por primera vez el testimonio de la palabra, donde el Espíritu Santo usa a alguna persona, envía a alguien, o como me sucedió a mí con ese libro que tenía ahí, que era una Biblia de esas pequeñas, de la manera que me sucedió a mí, le sucede a muchas personas que Dios usa la palabra. Asimismo, esa Biblia que está guardada desde hace años, que los padres ni siquiera la leen, Dios puede inquietar a un hijo para que empiece a leer en la palabra y el Espíritu Santo le empiece a instruir, o Dios puede enviar a alguien. Pero vemos que la reacción de esa nueva generación es muy diferente. Es una generación que no quiere terminar igual, una generación que quiere resultados diferentes, una generación que sabe que hay problemas por los cuales desde la crianza, desde la niñez, han habido problemas y ellos de alguna manera han identificado que sus padres le han faltado a Dios en una o en muchas áreas, y entonces cuando ellos reciben el testimonio de la palabra, se produce en ellos un arrepentimiento que no se había producido en muchas generaciones atrás. Entonces, estas personas, estos jóvenes, serán constituidos, así como José lo fue en su familia. No importa si son los menores de la casa, pero así como lo hizo Josías en el momento en el que ellos se conviertan de todo su corazón, como él lo hizo, al escuchar la palabra, y ellos sean la primicia de esa familia, ellos van a ser el heredero que Dios va a constituir y va a tomar para que empiece a reformar las cosas en esa familia o en el lugar donde ellos están hoy en día, según el propósito de Dios. Y lo que pasó con el rey fue que cuando él envió a consultar a Dios a ver qué sería de él, cuando Dios le dice que por causa de su arrepentimiento y su actitud, sus ojos no verían el mal que habría de caer sobre esa tierra, así le va a suceder a todas esas personas que están recibiendo el testimonio de la palabra y viene el convencimiento de la palabra que los hace dar cambios radicales a ellos, donde la maldición que ya estaba en toda la familia se corta, porque en cuanto la persona viene al arrepentimiento, empieza a caminar ahora en paz con Dios, bajo la bendición de Dios, y Dios le va a dar un buen final a esa persona que se ha convertido.
¿Y qué es lo que sucede en estos casos? Como en el caso del rey Josías, él decidió quitar todos los ídolos que los reyes anteriores habían puesto en la casa de Dios, donde el pueblo había venido, y en la misma casa de Dios, ya no era solo afuera, sino que en la misma casa de Dios colocaban sus estatuas, colocaban sus cosas, colocaban sus ídolos a la par del altar del Señor. Esto es como literalmente una traición en su propia cara, ya ni siquiera tenía la necesidad de ocultarla. Y fue algo muy grave, que fue algo que hizo este rey Manasés, por el cual el pueblo ya no iba a ser perdonado, porque este rey Manasés fue el que hizo esto, poner dos ídolos en la casa de Dios. Cosas abominables y cosas tremendas. Entonces el rey empieza a derribar todos los lugares altos donde el pueblo ofrecía sacrificio a los demonios, y el pueblo empieza, como decía mi esposa, el rey empieza a barrer la casa, y empieza a barrer todo el pueblo, empieza a limpiar el pueblo de lo que es la hechicería, de lo que es la idolatría, la desobediencia, y empieza a gobernar conforme a la palabra de Dios. Y en este año, en este periodo de retribución en el que estamos entrando, hay diferencia entre el justo, entre el que ha leído la palabra y se ha convertido y ha reformado completamente su vida, y el impío que tiene años de haber abandonado la fe, o que nunca obedeció al llamado de Dios, al llamado al arrepentimiento, porque usted puede ver que ya Dios ha estado sacudiendo algunas naciones, y así mismo como este pueblo, en el contexto de esta palabra, Dios le confirma a Josías que no hay marcha atrás, que él traería, dice el versículo 16, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Entonces hay cosas que ya son inevitables, hay generaciones que van de salida, hay personas que van de salida, porque llega un momento que lamentablemente no hay más oportunidades, donde múltiples oportunidades ya han sido dadas. Pero siempre se levanta una persona en esa familia donde va a tener un final diferente, donde va a empezar a hacer las cosas diferentes, porque Dios mismo le llama para que empiece ahora a reiniciar todas las cosas, a hacer todas las cosas nuevas, como dice la palabra, para generar un nuevo núcleo familiar que ahora venga a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y así la paz de Dios venga sobre esa casa, así la paz de Dios venga sobre las iglesias, así la paz de Dios venga sobre nuestras ciudades. Entonces, esa es la transformación que tiene que producir la palabra, es el arrepentimiento que tiene que producirse, pero por eso dice la palabra que no hubo nadie que derribara los altares, que derribara los ídolos, las imágenes, que expulsara y limpiara todo lo que tenía que expulsar. Y esto hizo que este rey no viera el mal que Dios habría de traer sobre todos los moradores de esa tierra. Y más adelante en la palabra, después de partir este rey, fueron sus hijos los que sufrieron las consecuencias, donde este rey tuvo dos hijos, uno llamado Joacim y el otro llamado Sedequías, en donde ellos fueron siervos del rey de Babilonia, y en donde volvieron a meter todos los pecados de los reyes anteriores, y en una invasión de Babilonia fueron cautivos, y en la otra, en la segunda, unos años después, por causa de rebelarse contra el rey de Babilonia, y principalmente por no arrepentirse y no volverse a Dios, fue que Jerusalén fue completamente destruida, aún con el templo del Señor y con todo lo que ellos contaban. Pero en el caso de las familias, nosotros tenemos que saber que cuando las familias se apartan de la palabra de Dios, cuando nosotros abandonamos el modelo de la palabra, cuando las naciones empiezan a darle importancia a la hechicería, a la adivinación, a la idolatría, cosas terribles suceden, donde usted puede ver donde hay países que están consumidos en la miseria, en la pobreza, en la dictadura, en la persecución, y muchas veces es porque desde sus políticos hasta todo el pueblo Le dieron la espalda a Dios. le dieron la espalda al Señor,
pero hay historias tan lindas a pesar de toda la maldición que viene sobre el mundo, la excepción que Dios hace con su pueblo, cómo Dios cuida de su pueblo. A mí, yo me gozo de una forma increíble porque nosotros conocemos un hermano en Cristo que fue sacado de Venezuela juntamente con su papá, y este muchacho que tiene la misma edad de nosotros, tenía la intención, salió errante de su país sin saber exactamente hasta dónde podían llegar, pero el propósito de Dios fue más grande porque Dios tenía plan con ellos, terminaron en esta tierra y yo me gozo de verles prosperando en esta tierra y de verles servir a Dios en esta tierra, porque ellos son un testimonio de cómo, a pesar de que un pueblo entero se había sumido en la hechicería, en la idolatría, en una nación como esta, tantos años oprimida, siendo una nación tan próspera por los recursos naturales que tiene, Dios hace la diferencia y empieza a tomar a los jóvenes, a las nuevas generaciones o a las personas que se vuelven a Él de todo su corazón, para que sus ojos, como dice al rey, no vean todo el mal que Él ha de traer y permitir sobre aquel lugar, donde nosotros tenemos naciones como Haití, naciones como Corea del Norte, todo tipo de naciones, donde hay naciones en África, donde hay persecución cristiana, donde quizás nosotros no lo vemos todavía, pero si nosotros empezamos a marcar la diferencia, si nosotros escuchamos la palabra y hacemos reformas en nuestra familia, Dios hace que nuestros ojos no vayan a ver el mismo final que ya hemos visto repetidas veces, el mismo cumplimiento de maldiciones, que muchas familias que lo han perdido todo, que naciones que lo han perdido todo, naciones que están siendo sacudidas por causa de la apostasía, por el abandono de la fe. Aquellas personas que se convierten de todo su corazón como este rey, que empiezan a cortar toda tradición familiar, que empiezan a cortar toda costumbre de pecado, que empiezan a cortar todo modelo de familia, que las familias nos normalizan, formas de vivir, formas de relacionarse, formas de casarse, formas de hacer las cosas, formas de vivir la vida que no toman en cuenta la palabra del Señor, hace que muchas cosas empiecen a suceder, donde muchos familiares no completan sus días, como dice la palabra, de que los días son acortados por causa de estas cosas, donde vienen consecuencias para muchas familias, donde lamentablemente Dios ha estado hablando. El pastor pues cuenta un testimonio constantemente de cuando un pariente de él falleció, un tío falleció, y él relata acá en la iglesia que el Espíritu Santo le habló y le dijo: ese fue el último que quedaba, el cual no me quiso escuchar, el cual no oyó la palabra del Señor. Y el problema está en que las familias no entienden que esto se trata de que cuando usted escucha la palabra, usted tiene que tomar la palabra. Vea que cuando este rey escuchó la palabra del Señor, recordemos que ni siquiera el sumo sacerdote sabía dónde estaba el libro de la ley. Entonces, probablemente era las primeras ocasiones, sino que la primera que escuchaba la palabra de Dios, eso fue suficiente para producir en él el convencimiento y empezar a reformar todas las cosas. Bueno, él tenía o pudo discernir que era la oportunidad que él tenía para caminar y tener un final completamente diferente a todos los que él había visto de él para atrás. Dice la palabra del Señor también que antes de él no hubo rey y después de él no hubo rey igual que él. ¿Y qué es lo principal o por qué es que se tenía el respaldo del Señor? Bueno, muchas de los pueblos, de las personas y demás, se ven envueltos en las cosas del mundo, dándole la espalda al Señor por una razón fundamental, y es que las personas dejan la palabra del Señor a un lado. Esa es la puerta inicial que se tiene para que acontezcan todos los desastres que se ven en la palabra. Cuando tú lees la palabra y ves un mal final, es porque en algún momento de la palabra lees que ellos dejaron las ordenanzas del Señor de un lado y comenzaron a caminar en una liberalidad del mundo, donde dice la palabra
que si sigues la palabra del Señor, la lees, meditas de ella de día y de noche, como se le hablaba a Josué, Dios estaría con cada uno de nosotros. Y no solamente leyéndola, sino caminando en ella, obedeciendo, que eso es lo que marca la diferencia. Cuando tu norte está marcado por el Señor, es cuando vas caminando de la mano de Él y todas las cosas van a acontecer de una manera correcta, cumpliendo el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, que son planes de bien. Pero no podemos dejar la palabra de Dios de lado. Por eso es que escuchamos tantos desastres, cómo se han vuelto a dioses ajenos para buscar el favor rápido de dioses ajenos, pero viene juicio sobre las personas por causa de darle la espalda al Señor. El Señor hace una excepción con aquellos que le buscan, porque dicen que aquel que ama al Señor es el que guarda la palabra de Él, el que guarda y camina obedeciendo su palabra. Y ese es el que va a marcar la diferencia para toda una generación, así como lo hizo el rey Josías cuando él no vio lo que se le iba a acontecer al pueblo, lo que ya estaba predestinado para el pueblo por causa de la maldad que en ellos había nacido y le habían dado la espalda al Señor. Así es, este rey no dudó ni por un momento a la hora de volverse a la palabra de Dios. Y yo quiero citar rápidamente lo que dice Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, esta parte es muy interesante porque si hablamos de periodo de año de retribución, retribución nos habla de que Dios da a cada uno según sus obras. Entonces, conforme a la obra de cada uno, conforme cada persona, cada nación, cada pueblo, cada iglesia siembra, así también cosechará. Así que, si aquí está hablándole el Señor a una persona que ha sembrado obediencia, porque le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Eso habla de una persona que, a pesar de las situaciones y circunstancias, ha guardado la palabra de Dios. Entonces le dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, cuando la retribución viene sobre la tierra, no es solamente que Dios le da el galardón a sus siervos, sino que se hace justicia en el mundo. Esta es la parte que es fuerte, pero que es verdadera, y nosotros lo vemos con los israelitas en Egipto. Cuando empezamos a ver cómo empiezan a caer las plagas, cómo empiezan a venir esas plagas y esos juicios de parte de Dios, nosotros vemos que Dios hace diferencia entre los hebreos y hace diferencia entre los egipcios. Aún con el ganado empezó a hacer diferencia, y aún cuando vino la plaga de oscuridad, la plaga de las tinieblas, en la tierra de Gosén había luz. Entonces Dios hace la diferencia, y por eso es que nosotros enfatizamos mucho en las familias donde hay muchas plagas, donde hay muchas maldiciones, muchas consecuencias que suceden en familias, pero aquellos que guardan la palabra de su paciencia, Dios también les guardará de la hora de la prueba o inclusive de la hora del castigo que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y esta parte es algo que de igual manera muchas familias no entienden. Hay cosas que nosotros tenemos que entender, que es que definitivamente todo pecado siempre tiene consecuencias. Llegó un momento en donde en Egipto, cuando el faraón definitivamente se endureció a todos los llamados que Dios le había realizado, vamos a buscar Éxodo capítulo 11, versículo 4. Vamos al segundo libro, Éxodo 11, 4. Nosotros vamos a leer algo que sucedió con el faraón y con todo el pueblo. Dice en el versículo 4, dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias.
y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero escuche, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces vemos que por causa de la dureza del corazón de un rey, de una cabeza, de una autoridad, vino el castigo por sobre todo su pueblo. ¿Por qué? Porque toda la idolatría, toda la forma de vivir que ellos tenían, desató la ira de Dios y sobre todo que habían esclavizado con dureza a los hijos de Dios. Entonces, esta plaga es la más severa porque Dios ni siquiera le habla a Moisés para que realice las señales, sino que él mismo dice: a la medianoche yo voy a pasar y voy a herir a todo primogénito de los egipcios, desde el hijo del primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el de la sierva. Y esto nos habla de que igualmente en las familias muchos padres empiezan a abrir puertas al pecado, puertas que definitivamente no tienen que abrirse, porque cuando una familia le abre la puerta a la apostasía, empiezan a venir consecuencias donde no se supone, donde no sea el orden natural de las cosas. Nosotros vemos en el jardín del Edén que cuando Adán pecó, él tuvo que ver después las consecuencias donde mataron a su hijo Abel, que si bien no era su primogénito, era el mejor hijo que él tenía, porque Dios da testimonio de quién fue Abel, pero el pecado hizo que ese hijo más estimado fuera la pérdida que Adán sufriría, aunque después vino otro hijo llamado Set, pero las consecuencias fueron las que permanecieron, en donde el rey David también, cuando tuvo su caída, Dios le habló de que le había perdonado su pecado, pero Dios le dio una palabra a través del profeta Natán, donde le dijo que el mal se levantaría, era de su misma casa, y que no dejaría de perseguirlo a la espada. Mas la consecuencia no fue quitada. Entonces, cuando Dios habla de que a través del profeta Natán, de que David no iba a morir y de que su pecado había sido perdonado, no le estaba hablando de que no iba a haber consecuencias, le estaba diciendo de que había perdonado la condenación de su alma que le tocaba por lo que él había hecho. Pero igual cuando viniera la retribución, que es lo que estamos hablando, cuando viniera esa retribución, tal como él sembró, así él lo iba a cosechar. Entonces el rey David vio cómo su alma se llenó de dolor al ver que él había visto a su primogénito, porque esta vez sí fue su primogénito. El primogénito tiene un papel muy importante en la palabra, porque tradicionalmente es el hijo que va a venir a hacer la sucesión, es el hijo que va a venir a continuar el legado, es el principio de su vigor, es el hijo que está pensado para ser el principal heredero de lo que Dios le ha entregado para que lo continúe. El hecho de que ese hijo muera de forma prematura llena de dolor la vida de su padre, porque le recuerda el momento en el que abrió aquella puerta. Entonces también las consecuencias que sufrió con una de sus hijas, que era una doncella, una hija virgen que el rey David tenía, como de sus propios hijos empezó a levantar el mal, fueron las consecuencias, y al final perdió otro hijo. Fueron consecuencias que Dios no tenía pensado para el rey David. Y sabemos que el final del rey David fue bueno, pero por cuanto él no volvió a hacer lo que había hecho. Pero hay muchas familias que llevan desde su juventud arrastrando iniquidades que no se han cortado, y el problema es que muchos de ellos no toman la actitud que tomó el rey Josías cuando escuchó la palabra para cortar la iniquidad de raíz y tener un buen final, sino que muchos siguen creyendo que como Dios ha perdonado graves pecados, porque ciertamente Dios perdona todo pecado cuando una persona se arrepiente, se aparta y se arrepiente, las personas no comprenden esta parte y ellos creen que al final de sus días van a tener la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, y ellos van a creer que pueden durante su juventud seguir haciendo las cosas de esta manera. Al final pueden ponerse a cuentas y terminar bien y ser salvos, pero no es lo que la palabra de Dios refleja.
cuando aquel pueblo que caminaba por el desierto llegó y desobedeció a Dios hasta el punto que Dios dijo, ya no les doy más oportunidad, Moisés oró una vez más por ellos usted lo puede leer en Números 14, y es interesante porque Dios le dice a Moisés, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, dijo que a todos los que habían visto sus maravillas, sus señales, se habían salido de Egipto y que ya lo habían irritado 10 veces, no verían la tierra que él le había jurado a sus padres, pero que a su siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, a él se la daría por heredad. Eso que Dios dice al principio de yo lo he perdonado conforme a tu dicho, está hablando nuevamente de la condenación del pueblo. ¿Por qué? Porque de igual manera, aunque le dijo a Moisés que se lo había perdonado, el pueblo quedó sin recibir lo que Dios les había prometido y murieron en el desierto. Dios esperó a que todos ellos, los que habían incurrido en esa falta, murieran en el desierto, y cuando el tiempo se iba a cumplir, a unos que quedaban, Dios los hizo morir para que la nueva generación entrara. Entonces, las familias no comprenden que aún viendo cómo toda la maldición se va propagando y la iniquidad se sigue propagando, no podemos esperar a que vengan las consecuencias para nosotros hacer las reformas en la familia. Si oyereis hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, esa parte es lo que el rey Josías hizo, que Dios le diera una palabra para que sus ojos no vieran todo el mal que el pueblo de Judá iba a sufrir más adelante. Entonces, en una familia se tiene que levantar una persona que al escuchar la palabra de Dios, el convencimiento haga en él o en ella reformas radicales en su vida para que se aparte de todas las iniquidades que la familia ha traído, que su pueblo ha traído, que el lugar aún donde uno habita, porque el lugar donde uno vive y el entorno en el cual uno vive también arrastra sus iniquidades, y las personas de ese entorno tienden a tomar las mismas y hacerles implantadas las mismas iniquidades. Eso hace que también vengan las mismas maldiciones. Entonces, cuando una persona se aparta, es donde puede tener el final de paz que Dios le está hablando al rey, y donde puede aún, hay muchas cosas que la gente no entiende, y es que cuando sucede esto que pasó con el rey Josías, hay familias en las cuales Dios ha llamado a una persona, no atendió el llamado, entonces llama al segundo, en la segunda línea generacional llama al otro, tampoco toma el llamado, llama al tercero, al cuarto, al quinto, así pueden pasar muchas generaciones. Pero es tan poderoso lo que hizo este rey, que cuando en una familia se levanta una persona que hace lo mismo, que literalmente rasga el corazón, se humilla y empieza a indagar e inquirir qué es lo que tiene que hacer, se convierte y empieza a hacer reformas, todos los planes y toda la herencia que Dios tenía para los anteriores que él había llamado, entonces ahora Dios hace con esta persona todo lo que quiso hacer con los anteriores. Por eso, una persona, aun sin ser el primogénito, puede convertirse en el heredero de Dios para poder tomar todas las cosas que Dios quería hacer con cada uno de ellos que no atendieron ese llamado, pero lo hará con aquella persona que se levanta en esa familia, en cada familia o aún en cada iglesia, a marcar la diferencia de lo que Dios ha querido hacer por tantos años, pero que las familias y los pueblos se han apartado de la fe de Dios. Y ese es el mensaje que hemos querido transmitir el día de hoy, de la importancia de que cuando venga el periodo de retribución, nosotros seamos hallados aprobados delante de la presencia de Dios, porque Dios hará diferencia con nosotros al resto del mundo, de las cosas tremendas que vienen y que ya algunas están sucediendo, y el periodo de retribución de lo que nos habla de que cada quien recibe, cada pueblo, cada persona, cada nación recibe según sus obras, y vemos que a veces hay resultados terribles, pero si nosotros caminamos aprobados delante de la presencia de Dios y guardamos la palabra de su paciencia, dice que Él también nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que esperamos que haya sido de muchísima edificación esta palabra. Queremos agradecerle como siempre la sintonía con cada mensaje e invitarles a que nos sigan acompañando cada sábado
por estos medios. Esperamos que sea de mucha bendición esta palabra. Compártala con otros también para que puedan escucharla y puedan caminar en esta palabra. Recuerde suscribirse al canal de YouTube para que todos los mensajes puedan llegar y notificarle. Y así como también los esperamos, si usted tiene gusto, a los cultos en Ministerio Fuente del Cielo, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde, para que usted venga y sea parte de lo que el Señor está haciendo en este lugar y que también sea para usted. Les esperamos, que Dios me les bendiga grandemente y les damos muchísimas gracias. Nos vemos.